Entonces, cada ciclo me va a generar una copia, o sea, un número de copias determinado, ¿no? Que en este caso va a ser eh, un aumento exponencial de base 2. ¿Ok? Ahora, en la clase nosotros le dimos, bueno, en algunos grupos le dieron 25 ciclos, otros le dieron 20 ciclos. Entonces, ya estamos hablando pasando del millón de secuencias. ¿Ok? Entonces, la regla es esta de aquí. Entonces, 2 a la n, donde n es el número de ciclos. En ese caso, sería 6 para 64 copias. Ahora, esas 64 copias, nosotros lo vamos a tener en un tubito Eppendorf, ¿ok? O en un microtubo. Y ahora el siguiente paso es visualizar esos amplificados en un gel utilizando la técnica de electroforesis, ¿ok? Entonces, la idea es básicamente tener estos números de copias, cargarlas en este gel que en la parte superior va a contener unos pocillos. Y una vez que ya cargamos todas las muestras, de ahí le sometemos a un campo eléctrico y se van a generar dos polos, el polo negativo y el polo positivo. Entonces, el ADN, ¿hacia dónde se va a mover? ¿Hacia el positivo? Hacia abajo, exacto, donde está el polo positivo, por lo mismo que mencionaban sus compañeros al comienzo de la sesión. El ADN es negativo, entonces ustedes saben que cargas opuestas se atraen. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre estas diferentes muestras que están observando en este gel de ejemplo? El tamaño. ¿Ok? Aquellos fragmentos o aquellos amplificados o amplicones obtenidos por la PCR que tienen un menor tamaño van a avanzar de manera más rápida que aquellos fragmentos de tamaño mayor. ¿Ok? Entonces aquí, y siempre cuando uno corre un gel de electroforesis, por ejemplo en este caso un gel de agarosa, lo que se acostumbra, ¿ok? Es siempre colocar un marcador de peso referencial, que básicamente vendría a ser una mezcla de diferentes fragmentos de ADN que tienen un tamaño específico y que es conocido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta bandita de aquí en sí es un fragmento que tiene 500 pares de bases. Entonces, su migración va a ser de este nivel. Este de aquí, el que le sigue, va a ser de menor tamaño, tipo 400 pares de bases y va a estar por debajo. Entonces, va a tener un aspecto tipo escalera. Por eso que a veces se le llama lo que es el término en inglés de ladder. Ahí les he escrito en el chat. Entonces, ese es el término con el cual se le conoce generalmente, o simplemente un marcador de peso referencial. ¿Y para qué le sirve? Como todas estas muestras, junto con el marcador o ladder, van a ser cargadas al mismo tiempo, entonces la electroforesis se va a dar de igual manera en todas las muestras. Entonces se puede decir que la migración se va a dar en el mismo tiempo, ¿ok? Y en el mismo gen. Entonces, básicamente las diferencias que vamos a observar en cuanto a la migración van a ser exclusivamente consecuencia del tamaño de los fragmentos que estamos corriendo en este ejemplo. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que esto va a migrar normal, o sea, este de aquí, esta banda que tiene 100 pares de bases, va a migrar de manera más rápida que la de 200 y 300 y así de esa manera. Entonces, ¿por qué es bueno utilizar ese tipo de marcadores de peso o ladders? Porque les va a permitir tener una referencia de tamaño de sus muestras. Por ejemplo, esta bandita en la muestra 2 ha migrado hacia esa posición y el cual es equivalente a esta banda que se observa en el área. Ahora, yo sé que esta banda en el área, la última que aparece, o la que es más rápida, mejor dicho, tiene un peso de 100 pares de bases. Entonces, ¿cuál es el tamaño de esta bandita aproximadamente? 100 pares de base. Exacto. Entonces, uno hace la correspondencia en cuanto al tamaño. Simplemente haciendo Profesor, una ¿cuál sería el comparación. tamaño?
100 pares de base sería. O sea, este de aquí es 100, este es 200, 300, 400 y 500. Ah, Ok. Entonces, como este es 100 y esta banda ha migrado a la misma altura que ese fragmento del marcador o del ladder, y sé que este fragmento es de 100, entonces mi banda, que está en la muestra 2, tiene más o menos 100 pares de bases. Profesor, una ¿Ok? pregunta. En la muestra 3, ¿por qué hay dos rayitas? O sea, ¿hay dos muestras, hay dos tipos de ADN o existe algún, o la muestra está contaminada? Buen punto. Ahí lo que tienen que tener presente, y eso es algo que muchos de los chicos con los que llevan conmigo el lunes no habían tomado en cuenta. Por ejemplo, cuando ustedes hacen esta regla de 2 elevado al número de ciclos para tener el número de copias, les digo, si nosotros colocamos la semana pasada 6 ciclos, ¿ok? No 20, colocamos 6. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto es el número de copias que realmente uno va a tener en su tubito después de la amplificación? ¿Cuánto sería el número de copias real? 64. si son Mm, 64 copias. claro, o sea, Sería, aplicando la regla deberían ser 64, correcto. Por Pero la eso, cantidad, por sí, dime. 64 por la cantidad de muestras de ADN, creo que era algo así. Exacto. O sea, creo, aquí ustedes tienen... Sí, dime, joven. nada, nada. No, o sea, esta regla, o sea, sería 100% real, siempre y cuando nosotros tenemos nuestro master MIS y le agregamos simplemente ADN de una sola célula, ¿ok? Porque habría una copia, en teoría, ¿ok? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben cuántas células tienen o tuvieron al momento que hicieron el hisoparo antes de la extracción de ADN? ¿O Mm, no? No se sabe. ¿Cuántas células? Ay, no, no sé. Exacto, claro. O sea, si solamente tuvieran una célula, entonces tendrían una copia del ADN. Entonces, ahí ese número de copias sería real, ¿no? Pero aquí esto sería el número de copias técnicamente que uno tendría por célula, ¿ok? Entonces, imaginemos que ustedes contaron, pues, ¿no? O sea, de alguna manera contaron cuántas células del epitelio bucal de ustedes al momento que hicieron el soparo. Pudieron contarla y fueron 1000 células. Entonces, habría 1000 regiones de ADN. Entonces, ahí cuál podría ser el número más real del número de copias. Si fueron solamente 6 ciclos. 64.000. Exacto, sería Pero, 64. profe, una pregunta. En una célula solamente hay una muestra de, o sea, como una muestra de ADN, ¿no deberían haber varias? ¿O a qué se refiere con que Ya, claro, ahí viene ahora el detalle. Ahora, ese es suponiendo que ustedes, o sea, hayan podido contar, ¿no? El número de células que ustedes tienen en, o sea, en su muestra, ¿no? Pero ahora, lo que pregunta su compañero también es muy importante. Ustedes, en cada célula, o sea, ¿cómo está distribuido su ADN en una célula? 23 pares de cromosomas? Exacto, 23. O sea, cada célula de nuestro cuerpo, en teoría, debería tener en su núcleo 23 pares de cromosomas. Los cromosomas vendrían a ser el ADN, ¿ok? Que está interactuando con las histonas y formando una estructura altamente condensada. Ahora, de esos 23 pares de cromosomas, ¿por qué dicen que son 23 pares? Porque 23 han venido, ustedes lo han heredado de su padre, y 23 lo han heredado de su madre.
¿Ok? Entonces, eso quiere decir que para cualquier cromosoma, por ejemplo, el cromosoma 1, ustedes en realidad tienen 2 copias. ¿Ok? Ahora, en el caso del, o sea, si lo vemos desde el punto de vista del gen que hemos amplificado, ¿cuál es el gen que hemos amplificado la semana pasada? ¿Se acuerdan? BCL2. Es el BCL2. ¿Ok? Entonces, en el caso del BCL2, les pregunto, en una célula de su cuerpo, ¿cuántas copias existen del BCL2? 127 pares. No, ese es el tamaño del fragmento que hemos amplificado. ¿Ok? Pero les pregunto, ¿cuántas copias del BCL2 en teoría deberían tener en una célula de ustedes? 46. No. ¿El BCL2 en qué cromosoma está? ¿Ya han investigado eso para su informe? ¿Cuál fue su pregunta? ¿Cuántos pares? No, ¿en qué cromosoma está localizado el BCL2? 18, 18. 18. En el 18. Ahora, ¿cuántos cromosomas 18 ustedes tienen? 2. 2. Entonces, ¿cuántas copias del BCL2 ustedes tienen en una célula? ¿Mm? 2. Oh, no, 2, Dos. exacto, serían 2. O sea, en realidad, la PCR, o sea, cuando se dice que la PCR es específica, entonces es específica de esa región del ADN, ¿ok? Pero esa región de ADN nosotros lo tenemos duplicado, o sea, uno en un cromosoma y el otro en otro cromosoma. O sea, hay un BCL2 que está en el cromosoma paterno y un BCL2 que está en el cromosoma materno. En ese caso, en el cromosoma 18, ¿ok? Entonces, ahí básicamente lo que estamos amplificando serían 2 regiones. Ahora, suponiendo que ustedes contaron que al momento de hacer el hisoparo tenía 1000 células. Entonces, y nuestro PCR tuvo 6 ciclos. Entonces, ¿cuál sería el número real, entre comillas, o un número más cercano de copias que tenemos? ¿Cuántos ciclos, No, hipotéticamente? no, ¿cuánto sería el número total de copias? Considerando que en su hisoparo tuvieron 1000 células. 1064. 1000, no. Considerando solamente el número de ciclos, sería 64 multiplicado por 1000, sería 64.000. Pero ahora, a cada célula tenemos técnicamente 2 copias del BCL, entonces sería 64.000 por. Por 2. Exacto, entonces en realidad tendrían 128.000 copias. ¿Ok? 128.000 copias. Exacto. O sea, sería un número más realista, ¿no? Pero, claro, o sea, la PCR no necesariamente va a amplificar exactamente el número de copias en cada ciclo, ¿no? Puede ser que haya algún defecto, algún problema, pero o sea, sería un número más real, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta de su compañero, o sea, por ejemplo, lo ideal, si ustedes han amplificado el BCL2, ¿ok? En el caso de sus 4 compañeros de su sesión, entonces, ¿ustedes cuántas bandas esperan observar en el gel de Agarose? Como máximo, 1 o 2. ¿Podría No sé. repetir la pregunta? O sea, se supone que cada producto de PCR que nosotros vamos a eh, visualizar en un gel de electroforesis, en este caso un gel de Agarosa, en la electroforesis, vendría a ser representada por una banda. O sea, aquí, por ejemplo, lo que les dije, ¿cuánto debería tener el tamaño de esta banda en la muestra 2? 100. 100. 100, ya. Porque este 100 es de 200, 300, ya. Ahora yo les pregunto, ¿qué tamaño tiene el BCL2? Lo que hemos amplificado.
127 pares de base. 127 pares de bases. ¿Ok? Entonces, ¿dónde debería estar el BCL2? En la Entre muestra 100 y 200. Más o menos a esta altura. ¿Ok? ¿Está bien o no? Ujú. ¿Es correcto eso? ¿Qué pasaría si la banda sale por debajo de 100? O sea, por debajo de esta banda. ¿Qué pueden concluir? que hubo contaminantes, que Contaminantes. la electroforesis no salió bien. Ok. Claro, pero igual están observando una banda. O sea, si hubiera habido contaminantes. A ver, imagínense que. ¿Se acuerdan qué función tiene el EDTA? Inhibe Es el ion un magnesio. Inhibe agente al ion caotrópico. magnesio. Oh, Es no, un no. agente caotrópico Se borran las que iones de magnesio. Claro, hace que los iones magnesio se unan a él. O sea, se puede decir que los secuestra. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros en qué momento utilizamos el EDTA? durante el buffer, cuando utilizamos el buffer de lisis o realizamos el homogenizado. Ok, muy bien. Entonces, ahí utilizamos el EDTA. ¿Para qué? ¿Cuál fue su finalidad del EDTA en la extracción de ADN? RTA. No, no, del Que, EDTA. RNAsas. No, que ADN. las nucleasas ETAs. no funcionen. Exacto, es la de inhibir a las areneasas, que es un tipo específico de nucleasas. ¿Por qué? Porque esas areneasas podrían degradar el ADN que estamos extrayendo. Pero, o sea, estas soluciones tienen EDTA, ¿correcto? Ahora, de ahí cuando nosotros, de ahí utilizamos la columna en el kit, el ADN se pega, de ahí sí hacemos los lavados. En el caso de Villa se hizo 2 lavados, en el caso de Campus Norte se hizo 3 lavados. Entonces, ¿cuál era la finalidad de estos lavados? Básicamente era lograr que el ADN no tenga contaminantes adheridos a él, ¿ok? Limpiar todo lo que se pueda de contaminantes, o sea, inclusive los mismos reactivos que han sido utilizados previamente, ¿ok? Para realizar la lisis, por ejemplo, pueden ser contaminantes en ese momento. Entonces, la idea es que ustedes limpien lo más que puedan y correctamente. Y una vez que el ADN está limpio, hacemos la elusión. ¿Ok? La ilusión, ya saben, básicamente es despegar el ADN que está unido a la columna y hacer que caiga, ¿ok? En un nuevo tubo de PEN2, donde finalmente lo vamos a almacenar. ¿Ok? Profe, una pregunta. Yo pensé que los buffers de lavado eran para, a ver, deshacernos de los restos de componentes celulares que hayan quedado Es- en, en el tubo de extracción. no, no, no. El tubo es en la columna, pero, o sea, básicamente que podrían estar unidos también o interaccionando con el ADN. ¿Ok? O sea, nosotros estamos lavando, o sea, al momento que nosotros colocamos la lisis sobre la columna y hacemos la centrifugación, entonces todos los componentes, toda la parte líquida, todo va a caer. Y solamente el ADN se va a unir a la matriz de sílica. Pero aún así puede haber contaminantes unidos a la matriz o también al ADN que puedan estar ahí interaccionando. Por eso de ahí uno con los lavados intenta remover esos contaminantes. ¿Por qué? Porque imagínense que El buffer de Eh, lavado. claro, el buffer de lavado le va a ayudar a hacer esas limpiezas. Pero imagínense que a pesar de que hayan hecho 3 lavados o 2 lavados, haya EDTA. Ustedes cuando hagan la ilusión, el ADN cae con EDTA. Y de ahí ustedes van a tomar 4 microlitros de ese ADN y lo van a colocar en el Master Mix en la siguiente semana cuando hacen PCR. Ahora les pregunto, ¿el PCR va a funcionar? No. No, Queda EDTA. o sea, Ahí. ¿El EDTA a quién afectaría ahora? a la TAC Una polimerasa. crack polimerasa.
Exacto. Va a afectar a la TAP polimerasa. Porque la TAP polimerasa necesita magnesio. Y nosotros, inclusive en el Master Mil, le estamos agregando magnesio. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes tienen un ADN, ¿ok? Tiene presencia de ETA y eso lo colocan en su Master Mil, entonces es muy probable que haya una inhibición de la amplificación. ¿Ok? Ahora, ¿cuál de los dos, cuando ustedes hicieron la cuantificación con el nanodrop, cuál de los dos parámetros o valores de las proporciones de las solvancias son las que les indican la presencia de EDTA? ¿El de 260, 280 o 230, 260? 230, 260. Exacto, el de 260 a 230 les indican la presencia posible de ETA. Entonces, si ustedes en su extracción, cuando han hecho la cuantificación de nanodrop, han tenido valores de ADN en el caso de 260, 230, que son menores de 2. ¿Ok? Entonces, puede existir la posibilidad que exista contaminación por ETA. ¿Ok? Y existe el riesgo que al utilizar ese ADN, la PCR se inhiba. Existe posibilidad. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la forma en que ustedes deberían discutir sus resultados, ¿no? Si es que, por ejemplo, no observan que hay presencia de una banda, ¿no?, en el gel de agarosa. Solo que eso ustedes tienen que fundamentarlo en la discusión con literatura científica. ¿Ok? Entonces, Profe, una consulta. sí, dime. Eh, ¿Qué pasa si una banda sobrepasa por ejemplo, en ese caso, los 3000 pares de base? No sé qué hubiese pasado. ¿Me dejo ¿Este entender? de aquí? ¿Sobrepasar en O qué sentido? o sea que, por ejemplo, la banda salga un poco más arriba que de nuestro ladder, que son 3000 pares de base. Ah, ok. Es que en ese sentido, o sea, dependiendo de lo que uno va a correr, o sea, se supone que uno sabe, en teoría debería saber el tamaño de las bandas que debería esperar, ¿ok? Visualizar en un gel de agarosa. Entonces, ahí uno puede escoger, de acuerdo a su conveniencia, el ladder que le conviene, ¿ok? O sea, porque hay distintos tipos de ladders. Entonces, en ese caso, si yo sé que voy a tener un fragmento que va a ser mayor de 3000, entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, un ladder que, por ejemplo, me permita cuantificar ese tamaño, ¿no? A ver, aquí me han enviado una foto. En ese caso, por ejemplo, lo que están mostrando ahí es a la altura del mismo pocillo, ¿correcto? Sí, pero parece serlo, porque creo que Claro, está un porque, poco más abajo. claro, ahí parece que hubiera contaminación o presencia de carbohidratos, por ejemplo. Y que o sea, se ha quedado ahí retenido en la parte del pocillo y ha migrado un poco. Porque si fuera ADN total, o sea, ADN, por ejemplo, es lo que está, la banda que está más abajo, ¿ven? Ese podría ser el ADN total. ¿Ok? Pero ahí yo creo que ahí puede ser presencia de carbohidratos. Porque ven, está simplemente abajito del pocillo. Entonces, y como pueden observar, la migración del ladder ha sido buena. O sea, ha habido una clara separación ¿cómo se llama? De los diferentes fragmentos. Y ven que aquí en el ladder hay una banda, la quinta, que es más intensa que las otras. No sé si lo pueden observar en la foto que envió su compañero en el chat. Ven esa quinta banda, cuenten desde abajo. 1, 2, 3, 4, 5. La quinta banda, ven que está un poquito más gruesa, puede resaltar de las demás. Ya, Sí, profe. esa Ah, es la que les va a indicar la banda de 500 Spider. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo? ahí en ese caso, esta banda, la que más resalta, la quinta,
contando desde el fragmento más pequeño, sería la de 500 pares de bases. ¿Ok? Y ahí, ¿cuál es a ver, de quien mandó la foto fue Patrick. Al costado, de donde está señalizado la siguiente muestra, ¿qué es? ¿Es ADN o es el amplificado? Profesor, la muestra, mi compañero Melgar Camargo está en esta clase y él debe saber porque resulta que nuestro profesor no le dio tiempo y realizó la práctica con ellos. Así que Ah, ok. no estoy muy seguro. Pregúntale a Joseph, Ah, está en clase. profe, yo soy Joseph. Ok. Creo que sí, el profesor nos dijo que la que está más abajo, casi llegando para los 100 pares de base. Esa. Ujú. Así, es de la PCR, los amplicones. Ok. Ya. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tamaño tiene esa banda? No sé si la pueden ver. Yo la miro menos de Parece menor a 100, profe, ¿verdad? Exacto. ¿Y Hay cuánto un debería problema ahí. tener? 127. Entonces, ¿dónde debería estar? Eh, bueno, un poco entre la más primera y arriba de... segunda. Claro, entre la primera y la segunda. Entonces, ahí, ahí hay un problema. Entonces, Profesor, lo ahí que está en ustedes, círculo verde, ¿que es dónde se encuentra? Se encuentra el eh, más alto, eh, ¿no? ese está al lado a nivel de los pocillos. Ahí yo eso lo interpretaría como contaminación, la presencia de carbohidratos ahí en la muestra. Entonces, profe, en el caso de que, por ejemplo, en nuestra banda nos salga similar a la del compañero, debería considerarse como que se hubiese contaminación porque tendría que estar en 127. Ujú. Claro, es Algo que así. ahí es donde ustedes van a tener que enfocar su discusión, porque este fenómeno se está observando en todos los grupos. Entonces, tienen dos opciones. A ver, claro, tampoco les voy a decir la respuesta, porque ahí sus profesores me van a odiar. Pero, por No, no, ejemplo, no se va a enterar. de ahí todos van a poner lo mismo en la discusión. Pero miren, o sea, ustedes mismos tengan la respuesta, ¿ok? Ya, ustedes esperarían, ¿cuánto es el tamaño esperado? 127, ¿correcto? Sí. Se Ya, excede demasiado. ya, Todo entonces, esto. ¿tiene 120, ¿tiene 127 o no tiene 127? Por lo que observan en el gel. No tiene. No, no tiene menos. Ya, No, ya, no tiene. ¿cuál sería la primera posibilidad? El más Presencia de alto, ¿no? presencia de carbohidratos y contaminación. No, los carbohidratos están arriba, aquí al costado, en el otro carro. Que en O la sea, en ese fase del... caso, o ¿Los sea, aquí carbohidratos dónde se ubican? es donde está señalado ahí de verde. Ahí están los carbohidratos. Sí, carbohidratos o proteínas pueden ser. Porque me Es pasó probable, eso bueno, en un año profe, esta atrás. es una teoría loca, pero puede ser que las nucleasas se hayan activado y el ADN se haya reducido en cierta cantidad de pares de base. No, difícil. Si las nucleasas se activaran, no verías nada. ¿Ok? O sea, consideren eso. O sea, hay dos opciones y eso van a tener que, o sea, no lo van a poner porque el profesor lo dijo, ¿no? En el repaso. Eso tienen que buscar información y confirmarlo. ¿Ok? Pero una opción es de que efectivamente, o sea, suposición una, de que efectivamente, o sea, ha habido PCR, eso es un amplificado, pero si no se está obteniendo el fragmento esperado, es porque hay algún problema en la amplificación. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos hablar de que hay un problema de inespecificidad de los premios. De repente está amplificando una región que no corresponde a lo que nosotros esperamos. Profe, la amplificación es parte del proceso de PCR, ¿verdad? Claro. ¿A qué temperatura se da la amplificación o la generación de copias? ¿A 95 o Mm, 57, 57. 56? 57, 57. no, que hoy
A 95 sea la desnaturalización de las hebras. Ah, A ok, ok, 55, 56 es la hibridación. O sea, los primers van a reconocer las regiones donde se van a complementar. 72, jóvenes, 72. 72 las polimerasas a partir de los primers van a hacer la síntesis. Entonces, ahí el problema básicamente sería, por ejemplo, con la temperatura de annealing o la temperatura de hibridación. ¿Ok? Que tal vez no sea su temperatura correcta y por eso puede estar amplificando alguna región inespecífica. ¿Ok? Esa es la primera teoría. ¿Ok? Lo otro, porque hay varias, ¿ah? Le voy a decir dos nomás, para que de ahí investiguen lo demás. Lo otro es que existe un fenómeno llamado lo que es los dímeros de primer. ¿Ok? En esos dímeros, o sea, es un fenómeno que sucede cuando no hay ADN y los primers se han agregado una buena cantidad, entonces van a acoplarse entre sí y generalmente la banda que se observa es menor de 100 pares de bases. Esa es otra posibilidad. ¿Ok? Aunque, o sea, si fuera así, ese fenómeno se debería ver en todos o sea, todas las muestras que deberían, o sea, que son de PCR, ¿no? Entonces, son diferentes posibilidades, ¿ok? Hay otras dos, pero ya no los voy a decir, eso investiguenlo. Pero, o sea, tienen que discutir, o sea, a los que les ha salido esa banda, entonces tienen que discutir por qué de esa banda. O sea, por qué no está saliendo una banda con el tamaño esperado. En el caso de los que no les sale nada, ahí ustedes tienen que discutir por qué no les salió nada y en qué momento de todas estas 3 semanas pudo haber habido un problema. Inclusive podría haber problema en la electroforesis, ¿ok? Y ahí quien te va a indicar que la corrida fue buena o mala, los ladders, los marcadores de peso. Por ejemplo, en la foto de su compañero, se ve que los ladders han corrido, o sea, sin problemas. De ahí, por ejemplo, ahora su compañera, ahí nos ha mandado una foto, ¿ok? De ahí, por ejemplo, ese gel de agarosa que envió su compañera. ¿Qué pueden decir de la corrida? Porque eso también tienen que discutir, ¿no? Si la corrida ha sido buena o no. Por ejemplo, en el de su compañero, el que ha mandado, pueden ver claramente que ha habido una separación de las bandas del ladder o del marcador, ¿correcto? ¿Sí? ¿Lo pueden visualizar? Profesor, ahí volví a En- reenviar, porque se había muy alejado. Sí, ya. No, pero, o sea, ven, claro, se ve que está muy cercano, pero, por ejemplo, pueden observar de que los fragmentos que componen el ladder, o sea, al margen de que no se vea nada de muestras, solamente un posible producto de PCR y el ADN, se observa que han migrado bien las bandas, había una buena separación. Pero de ahí, en la foto de su compañera Melissa, o sea, se observa, por ejemplo, ven o no la separación de los fragmentos del ADN. ¿Se observa o no? Los fragmentos de ADN son esos cuadraditos blancos, ¿no? Un poquito transparentes. Claro, no, pero, o sea, ahí, por ejemplo, en esa foto han colocado dos ladders, ¿no? En el pocillo 2 y en el pocillo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y en el pocillo 11. ¿O me Sí, equivoco? sí, Ya. sí. Ahora, esos ladders se pueden apreciar nítidamente y tienen una buena separación con el que ha mostrado su compañero, ¿no? El del compañero. Claro. O sea, en No, la no foto se de su ve. compañero, en la foto de su compañero Patrick, se ve que las bandas, los fragmentos, o sea, las bandas del marcador de peso, se han separado muy bien y se pueden notar claramente. O sea, ustedes ahí claramente, ¿me pueden decir cuál es el fragmento de 400? Sí se puede decir, ¿no? Sí. Sí, sí. El de 500 también, el de 600 también, el de 700, 800, 900. O sea, básicamente pueden identificar todas las bandas. Pero ahora, en el foto de su compañera que ha mandado,
Melissa, ¿se puede diferenciar o no se puede diferenciar los fragmentos? No, en línea creo que no tiene, no creo que. No, sí tiene ladder, pero, o sea, no ha migrado lo suficiente y eso no ha permitido que haya una separación de las bandas. ¿Ok? Pues eso se observa como si estuviera todo junto o apilado. Y ahí, por ejemplo, lo que podemos indicar es que pudo haber habido una mala corrida, ¿ok? O sea, por ejemplo, no se le dio el tiempo suficiente o el voltaje tal vez debió haberse aumentado para que migre más y hay una mejor separación. Pero igual, en el caso de la foto de su compañera Melissa, se observa de que igual, o sea, se puede observar así levemente la banda de 100 y se ven que esas bandas también tienen un tamaño de 100, que serían los amplificados, ¿no? Que están así como intercalados. ¿Ok? A ver, ahí nos ha mandado la foto Yumi Ladera. Por ejemplo, ahí sí estamos complicadazos en el de ella, el segundo que envió ella. ¿Por qué? Porque, o sea, vemos que pueden ser posibles amplificaciones, pero el problema es que no observamos el ladder. ¿Dónde está el ladder en esa foto? ¿El ladder? El marcador de peso, el ladder. Ah, ladder, ¿Cuál es ¿no? el Como ladder? escribían. Ajá. Ya. ¿Cuál es el marcador de peso ahí en esa foto? ¿Cuál es el ladder, profesor? La escalera, ese que hemos visto, el que está aquí en la diapositiva, antes del pocillo 1, este de aquí, es el marcador de peso. En tu foto, por ejemplo, no hay marcador de peso, entonces, En mi foto que yo le mandé no hay. que no pusieron. Ese es lo que me dijo que es, ¿no? En el pocillo. Es el Claro, marcado de peso. en el 1 debería ir el marcador de peso, pero no veo nada. En mi foto que yo le mandé, Melissa, ahí no hay marcador de peso, sí. La foto que ha mandado a Melissa, sí está el Ajá, marcador de Melissa. peso. Está en el ¿Cuál es? pocillo 2, el pocillo 2 y el pocillo 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, y el pocillo 11. Ah, ese es Ahí el está pocillo, ese es el marcado de peso. el marcador de peso. Ahí. O sea, ese marcador te va a indicar qué peso tienen tus bandas, ¿no? Pero, Ah, por ya. ejemplo, en el caso de su compañera, por ejemplo, ¿cómo se llama? Yuni, por ejemplo, la foto que ha mandado, o sea, parece que el marcador de peso estuviera ¿cómo se llama? En el pocillo 1, y parece ser, no sé si viene una banda ahí. ¿En cuál, profe? Eh, ¿La última? A ver, ¿En la última que mandaron? sí, creo que al final nos vamos a quedar viendo fotos ya. Entonces voy a cerrar la PPT, entonces mejor. Voy a ¿Podría explicar los compartir. pasos de lo de ah, lo de electroforesis? Un momento. Aquí, por ejemplo, ¿dónde está Yumi? Por ejemplo, esta para mí, esta de aquí, ¿qué sería? Esta banda. ¿Lo que está abajo? ¿El marcador de A peso? ver, ¿esta es una banda o no? Parece, Es el ¿no, profe? marcador de peso. Ya, pero si es el marcador de peso, este de aquí debería ser el de 500. Ahí está más, menos, no, profesor, menos de 500. Yo creo que, o sea, este que está aquí, no sé, debía ser el de 500 o cuál es el de 500, pero no se ve bien. Porque si este fue el de 500, estos debían ser ADNs. No, o sea, acá esta corrida, por ejemplo, está mala, pues. O sea, aquí yo, como no puedo observar nítidamente el marcador de peso, o sea, no puedo decir qué tamaño tienen estas bandas. O diferencian aquí el marcador de peso. Yo no lo veo.
sea, aquí parece que hay algo, pero o sea, no tengo una distinción. Y aquí al otro lado, o sea, lo ideal es poner marco de peso al comienzo y al final. Y aquí tampoco veo nada. Entonces aquí yo no puedo concluir si esto efectivamente son amplificados del tamaño que uno espera o no sé qué sería. O sea, aquí qué cargaron en esta banda. O sea, en este pocillo, 1, 2, 3. Aquí en el pocillo 3, ¿qué cargaron? Profe, una pregunta. Esto va con respecto a la replicación. O sea, nosotros tenemos, digamos que en un tubo, el ADN. Mandé una Ujú, imagen. En la parte celeste es el ADN, o sea, celeste eh, es el ADN y la parte roja es el es el gen de BCL2. Entonces, cuando hacemos la replicación, eso es lo que sucede. O sea, digamos que ujú. esta es la solución. Básicamente esto es lo que pasa. Tenemos nuestro ADN y también tenemos el gen de BCL2, pero en mucha mayor cantidad, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que pasa en el PCR. Y cuando realizamos, a ver, la electroforesis, nosotros no vemos o sea, no vemos, por así decirlo, la rayita que muestra el gen, o sea, digo, el ADN completo que presenta el gen, No, o ya sí no lo se vemos. observa. No, no La, se la muestra. Y esto banda, es, la banda es diferente al marcado de peso. ¿Cómo así? Ya La veo. banda. ¿Cuál banda? Usted dijo que había una banda en la imagen. No, yo cuando hablo de bandas estoy hablando aquí del gel de agarose. ¿Ahí en dónde se ubicaría? No, es que aquí yo no sé, porque yo no tengo el marcador de peso. No se ve, ¿no? Ay, No se ve. O sea, ahí yo no sé Profe, qué puede ser y eso esa de ahí. línea, y esa rayita pequeña que hay ahí, no, como bien delgadita, ese no sería el Este de marcador de aquí, peso. no, pero es que el marcador de peso, por ejemplo, es diferente a lo que muestra aquí su compañero, por ejemplo. ¿Ven? Ahí esa Ah, foto. es como que sí se ve bien claro, ¿no? Que Claro, por aquí claramente este es 100, 200, 300, 400, 500. Y aquí la banda está por debajo de la de 100 y tienen esta ahí. otra. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en el caso, aquí, por ejemplo, en ese caso que mandó su compañera, o sea, aquí se ve, este es el ladder, y esta de aquí, esta banda, la más intensa, sería la de 500. Entonces, más o menos, la de 100 se ve aquí levemente, no sé si lo ven, y este sería de aquí la banda, el supuesto amplificado que tiene menos de 100 pares de bases. De ahí, por ejemplo, aquí, acá es el mismo que envió su compañera. Aquí, por ejemplo, como para cambiar, se puede cambiar, ¿no? Se puede cambiar. Voy a bajarlo. Y a ver, ya, aquí, por ejemplo. Ah, no, ahí está otra vez. Aquí. Por ejemplo, aquí se ve. O sea, aquí, por ejemplo, corrió muy bien. Porque aquí este es el de 500, este es el de 100. Pero de ahí, por ejemplo, no veo nada. Aquí parece que hubiera algo. Aquí también, pero no se ve nítido. Pero igual sigue por debajo de 100. Pero por ejemplo, aquí se ve nítidamente el marcador, ¿no? El ladder, ¿ok? De ahí, por ejemplo, esta es la que han pasado ahora. Por ejemplo, aquí no veo el marcador. No sé si lo ven ustedes. Este parece que fue una banda. Y ahí si no, fue ahí una banda, se ve, pero bien chiqui, esa se ve apenas. no, pero o sea, si esta es una banda y es la más intensa, entonces esta es la de 500. Y si esta es la de 500, esto sería ADN total. Eso estaría Ya. mal. No, es que aquí, por ejemplo, ha migrado demasiado. Pero, o sea, el ladder no me ayuda aquí para nada, porque si no, o sea, si la de 500 estuviera aquí, estos serían los posibles productos de PCR. Entonces, aquí, por ejemplo, yo no puedo concluir nada, la verdad, con este gel, porque no tengo el marcador de peso. O sea, no lo veo nítidamente. Entonces, aquí mi discusión
O sea, aparte de que tengo que discutir de qué sería esa banda, esta de aquí, ¿ok? También tengo que discutir por qué, o sea, si ustedes han cargado aquí, en este posible, en el primero, el marcador de peso, tienen también que discutir qué ha pasado y por qué no se ve el marcador de peso en ese contexto. ¿Ok? A ver, los 4 primeros son PCR. ¿De cuál foto? ¿De esta? Entonces aquí han cargado intercalados, si no me equivoco. Entonces. Creo que se refiere a que hicieron 4 muestras, tal vez. No, no, aquí dice los 4 primeros son PCR. Entonces, yo aquí veo el colorante, este de aquí, este azul, o mejor dicho, esta tipo banda oscura, sería el colorante. ¿Ok? Entonces, aquí si es el colorante, entonces aquí cargaron, aquí cargaron, aquí cargaron. O sea, aquí en este gel no han cargado seguido, han cargado dejando un pocillo. Entonces, estos 4 deberían ser, en teoría, los productos de PCR. Entonces, si son los productos de PCR, entonces estos o son el producto de PCR que está por debajo de 100, entonces el ladder debería estar aquí y no se observa el ladder. Entonces, aquí el problema ha sido saber si efectivamente el ladder que cargaron era ladder o han cargado otra cosa. Y aquí creo que no han cargado nada. Porque aquí, de ahí los 4, imagino que son el ADN. Ahora, aquí parece que hubiera una banda. No sé si lo ven. Aquí, por ejemplo. Y aquí ya no se ve nada. Pero aquí, por ejemplo, el problema de este gel es saber qué pasó con el marcador, con el ADN. ¿Qué ¿Ok, pasa con el qué, chicos? profe? Con el ¿Qué pasa? marcador de peso. Ah, con el cabello. El ladder. O sea, se le dice marcador de peso o ladder, porque el ladder en inglés es escalera, ¿no? Y lo ven como si fuera una escalerita. Sabes que aquí no vemos esa escalera. Donde lo vemos es aquí, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos tiene un tamaño conocido y ustedes extrapolan, ¿no? ¿Ok? ¿Tienen más fotos? Para seguir viendo sus... O sea, esa banda me causa bastante curiosidad, ¿no? O sea, saber qué efectivamente es, ¿no? O es un marcador, o mejor dicho, es un producto específico, puede ser dinero de primers. O sea, es importante que ustedes discutan eso en su informe, ¿no? ¿Ok? ¿Tienen alguna otra consulta, chicos? Ya se nos Profesor, fue casi. ¿podría Sí, explicar los componentes y procedimientos de la electroforesis? a ver un momento. Uy, pero ya se nos acaba, ya nos quedan 6 minutos. Pero rápidamente lo voy a explicar. A ver. A ver, ¿dónde está? Ujú. El momento que esté cargando. Ok. Pero bueno, esto ya quedó claro. Se ya como la interpretación. Claro, lo que preguntó su compañero, ¿no? ¿Por qué vemos dos bandas? Porque imagínense que el BCL2 puede tener la otra opción es que tenga un polimorfismo, por ejemplo. O sea, la banda esperada que sea de 127, pero ¿qué pasaría si tiene un polimorfismo y tiene una deleción? Y en verdad, en vez de 127 tiene 90. Como profe, un polique. Un polimorfismo. ¿Puede escribirlo para buscarlo y ponerlo en los resultados?
un polimorfismo. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes, o sea, verían dos bandas diferentes, ¿no? Y eso como se representa como una doble banda. Entonces, aquí, cuando ustedes hablan ahí a nivel de genética y hablan, por ejemplo, suponiendo que esos primers son un marcador de un gen, ustedes dirían que aquí hay una condición heterocigota, ¿no? Porque aquí van a tener dos fragmentos, para el mismo primer van a tener dos fragmentos de diferentes tamaños y cada uno proviene de un cromosoma diferente, ¿no? A diferencia de este fragmento de aquí, en el cual tanto el que está en el cromosoma paterno como el cromosoma materno tienen un fragmento del mismo tamaño. Ahora, inclusive, o sea, el detalle con respecto a los geles de agarose es que no tiene mucha resolución. ¿Ok? No sé si se acuerdan del término de resolución cuando lo vimos en microscopía. ¿Se acuerdan, chicos? El poder de resolución. Ajá, ¿a qué se refiere eso? Aumento del objetivo por el aumento del ocular, ¿verdad? No, ese es el aumento total. El poder de resolución era la otra Ah, propiedad. el poder de ¿El resolución. objetivo? No, no, es la distancia entre dos puntos o píxeles. Creo que iba algo así, ¿verdad? Ujú, claro. Y, o sea, básicamente la lente puede diferenciar esos dos puntos, ¿no? Por eso, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra visión, ahí, cuando los dos puntos son muy pequeños, no lo vamos a poder distinguir. O sea, vamos a verlo como uno, pero en realidad son dos. Ahora, lo mismo, algo similar sucede con el electroforesis en gel de agarose. O sea, hablamos, o sea, en comparación a los geles de aquilamida o poliaquilamida, es que la resolución de agarose es más baja que poliaquilamida. ¿Por qué? Porque imaginemos que tengamos dos fragmentos que han sido amplificados y uno tiene un tamaño de 200 y el otro tiene un tamaño de 195. ¿Ok? Tiene un fragmento de 200 y otro 195. Y todo eso está en el mismo amplificador de PCR. Y ustedes de ahí toman cierta cantidad de microlitros y lo cargan. ¿Ok? Entonces, ahí dígame, observarían una o dos bandas en el gel de agarose. Dependería del gel que se va a utilizar. No, en este caso, agarosa al 1% o al 2%. ¿Verían una banda o dos bandas? Profe, una Dos. pregunta, la cantidad de bandas es por cada ADN, o sea, me refiero a por cada pito que se va a poner ahí, el ¿Cómo, ADN. cómo? Cada No te banda entiendo. cada banda va a tener, o sea, es por cada tubito que contenga ADN, lo que se va a No, o hacer. sea, cada pocillo es una muestra. Entonces, Ay, dependiendo y de por qué en lo. este caso, ujú, y por qué en este caso el 3 tiene dos banditas? Porque tiene, Porque es un producto de PCR en el cual ha amplificado una región donde hay un polimorfismo. ¿Ok? Entonces, todo polimorfismo, PCR, ¿verdad? en el caso de los seres humanos, va a estar amplificando una región específica del ADN, pero el ADN ya sabemos que viene de dos regiones equivalentes, uno el cromosoma paterno y uno el cromosoma materno. ¿Ok? Entonces, si ambos tienen el mismo tamaño, entonces van a tener fragmentos del mismo tamaño. Y eso al momento de correrlo en un gel A2 en electroforesis, lo vamos a ver como una banda. Entonces, a esa condición se le llama homocigota. Pero, ¿qué sucede si tenemos una diferencia de tamaño entre las bandas que se producen en la PCR? O sea, el cromosoma paterno te produce una banda de 200 y el cromosoma materno te produce una banda de 150. Entonces, como hay 50 pares de base de diferencia, entonces lo puedes observar como dos bandas. Y a esa condición se le dice heterocigota. ¿Ok? Pero yo lo que me refería era al poder de resolución. O sea, ¿qué sucede si yo tengo en un amplificador de PCR fragmentos que tienen 200 pares de bases y también tengo fragmentos que tienen 195 pares de bases? Lo vería como una o dos bandas. Serían una banda. Exacto, se vería como una banda porque la garosa no tiene tanto poder de resolución. ¿Ok? Entonces, como es
mínima, la diferencia lo vemos como una banda. Pero ¿qué pasaría si esos mismos productos de PCR los cargamos en un gel de poliacrilamida que llega al 6%? Entonces, ahí sí vamos a ver dos bandas, ¿ok? Porque la poliacrilamida va a tener una mejor resolución, ¿ok? Entonces, chicos, ya llegamos al límite de la hora. Entonces, para responder la pregunta de su compañera del proceso general, vamos a saltearnos. Aquí resume todo. Entonces, primero lo que hacen o van a realizar es la preparación del gel de agarosa. ¿Ok? En el caso de la práctica que van a realizar esta semana, la agarosa va a tener un volumen de 50 mililitros y el porcentaje de agarosa es 2%. Y a eso se le ha agregado 20 microlitros, si no me equivoco, del revelador que es el CyberGuard. ¿Ok? Ese revelador va a permitir que cuando termine la corrida electroforética y coloquemos el gel en un transiluminador, las bandas de ADN puedan ser visualizadas, así como lo que vieron en sus fotos. Entonces, una vez que está todo líquido, lo colocamos en el molde. Ahí en ese molde colocamos los separadores laterales y colocamos el peine. ¿Cuál es la función del peine? Básicamente nos va a generar los pocillos donde posteriormente vamos a cargar nuestras muestras. Entonces, una vez que se enfría y se gelifica, vamos a colocar el gel dentro de la cámara hidroforética. Y ahí nosotros vamos a cargar nuestras muestras, las cuales previamente han sido mezcladas con el buffer de carga. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función del buffer de carga? Básicamente darle densidad a mis ADNs que están en mis tubitos para que cuando los coloque en el pocillo no se salgan. ¿Ok? Y su otra función es la de permitir monitorear cómo va la corrida. ¿Ok? Con los colorantes que contiene y que pueden ser Profe, visualizados. perdón, el buffer de carga era para darle densidad a la muestra, ¿verdad? Así es. Y también va a permitir monitorear la corrida. Mientras que hay otro buffer que es el buffer de corrida que una vez que nosotros colocamos el gel, lo cubrimos con ese buffer. Ese buffer también es utilizado en la preparación del gel de agarosa y es el buffer TAE al 1X. TAE de tris, ácido acético glacial, EDTA. ¿Ok? Entonces de ahí nosotros cargamos nuestras muestras en la cámara y una vez que hemos cargado, siempre colocando en los extremos los marcadores de peso o los ladders, y de ahí tapamos la cámara y conectamos a una fuente de poder de la cámara utilizando los electrodos y ahí es donde se va a comenzar la electroforesis. Y va a haber una migración del ADN desde la región donde están los pozos, que es la región negativa, hacia la región positiva. Una vez terminado el tipo de corrida, sacamos el gel de la cámara y lo colocamos en un transiluminador para visualizar las bandas. Y básicamente ese sería todo el proceso. Ok, jóvenes, entonces, bueno, ya nos pasamos un poquito de la hora. Entonces, eso sería en grandes rasgos lo que corresponde a la práctica de electroforesis. Quedó chiquito el tiempo con lo de las fotos, pero creo que yo voy a repetir esta práctica el próximo lunes, ok, de tarde o de noche. Entonces, ahí, por ejemplo, ya podemos hablar un poco más de la teoría. Ok, chicos, entonces, si no tienen ninguna otra consulta, Una última pregunta. Esto no díganme. terminó de explicarme, o sea, y mandé una imagen del ADN y del gen. O sea, el ADN o sea, el resto del ADN está de color celeste, o sea, en la imagen. O sea, es una explicación Ujú. porque no logro comprenderlo. Por ejemplo, esta es la disolución, o sea, básicamente vamos a hacer la electroforesis con las miles de copias del gen y también el ADN de las células del epitelio bucal, ¿verdad? Claro, O- o sea, vamos a cargar tanto el ADN que extrajimos del epitelio bucal y los productos de PCR. Pero, o sea, tu imagen muestra lo que está en teoría en el tubo de donde se hizo PCR. O sea, va a haber fragmentos del ADN total, pero como los otros, o sea, los fragmentos específicos del BCL2 están en miles o millones de copias, entonces esto es lo que vamos a visualizar finalmente. ¿Y por qué ¿Ok?
No, y de casualidad no se puede visualizar o sea, el ADN completo del que se va a sacar No, el gen, ¿no? en la muestra de PCR ya no vamos a visualizar, No, no, ¿ok? en la electroforesis. No, no, también se va a cargar, o sea, depende del docente. O sea, algunos docentes están cargando solamente la PCR, otros están cargando PCR y lo que es el ADN total. Inclusive aquí en Villa nos dieron controles positivos donde amplificó, pero esos controles también tienen esa banda que está por debajo de 100. Ok, entonces eso depende más que nada del docente. Ok, chicos. Entonces, eso sería todo por el repaso de hoy. Más bien, no se olviden de ir colocando su cebolla. ¿Ya colocaron sus cebollas para la práctica de la otra semana? Ah, profe, recomendaciones, profesor, que, por favor, necesito salvar biología como sea. No, ese No, informe es yo fácil, esa. chicos. Entonces, pongan su cebollita. Que por aquí me envió Profesor, una. yo fui, bueno, todavía, bueno, ya compré, lo compré en un centro comercial porque, no sé, para que esté bien, ¿no? La cebolla, porque no me especificaron muy bien cómo tenía que hacerlo. Se pone en agua, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, les voy a compartir una imagen que me pasó una de mis delegadas. ¿Cuántos días demora en crecer eso, profesor? Ya, ven la imagen, ya, algo así. O sea, tienen que tener un frasco, un vaso o un vaso de plástico. Y de ahí a la cebollita la pueden atravesar con, por ejemplo, palitos que pueden ser de fósforo o de anticucho. La cosa es que esta parte, la de abajo, esté en contacto con el agua. Y a partir de ahí van a comenzar a salir las raíces. ¿Ok? Entonces, en teoría, ¿Le entre ponemos 3 a ese 4 días. palito? Sí, o sea, si su envase es muy grande, ponen los palitos. Pero lo ideal es que busquen un envase donde encaje la cebolla. ¿Ok? Y esa parte basal esté en contacto con el agua. Profe, si mañana Y me toca la práctica, tengo que llevar la cebolla para mañana. no, esa es para la otra semana, para la práctica de mitosis. Ah, Esta semana todos van a realizar electroforesis. ¿Ok? Y con eso, la siguiente semana es la práctica de mitosis. ¿Ok? Y allí, bueno, ahí depende de sus docentes, porque, o sea, según la rúbrica, cada 3 alumnos tienen que llevar una cebolla. ¿Ok? Ahora, según la rúbrica, grupo de 3 que no lleven su cebolla y tienen 6 puntos menos. ¿Ok? Entonces, yo estoy indicando Profesor, a mis ¿no pasa nada grupos. si le pongo esos palitos? No, 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 no. O ¿no? sea, lo que importa son las raíces. Ahora, en mi caso, a mi grupo yo le estoy pidiendo que lleven su cebolla individual. ¿Ok? Para que no haya ese problema de que, ay, que somos grupo de 3 y le dijimos a tal persona que saca la cebolla y se olvidó de traerla, se olvidó ponerla. Entonces, para evitar ese problema, y creo que aquí cada uno va, y para que cada uno sea responsable de su nota, porque si ustedes hacen correctamente este informe y comenzando del hecho de llevar sus cebollas con raíces, entonces técnicamente es casi un 20 asegurar. Entonces, para no tener ¿Cuántas ese raíces, problema, cuántas raíces tiene que tener mi cebolla? Porque es muy difícil que tenga 10, no sé. no es fácil, pero tienen que colocarlo con tiempo, ¿no? O sea, si su práctica de ustedes es el lunes, o sea, ya debían haberlo puesto, ¿no? Ayer mínimo. Entonces, la idea es que crezcan, ¿no? Las raíces, porque con esas raíces ustedes van a preparar sus láminas. Y con esas láminas ustedes van a observar el microscopio y ahí van a hacer sus esquemas y eso es lo que va a ser su último informe, ¿no? El informe 6. Ah, o sea, pero cualquier cebolla va a botar 10 raíces. Ahí tienen que probar, chicos. O sea, yo profesor, a los que si yo llevan quiero, conmigo, yo les he dicho pongan 3 cebollas al menos, una cebolla cada día y ahí prendan sus velitas al costado y profe, diga, Los 6 puntos nada más es por traer cebolla, ¿no? No es por las raíces sí. también. No, o sea, cebollas con raíces, claro está. ¿Te califican por tener más raíces? ¿Te ponen más nota? No, el puntaje máximo es 6. Entonces, si llevan cebollas sin raíces, o sea, no van a tener los 6 puntos. Ah, profesor, para claro. hacer crecer las raíces de mi cebolla, tengo que ponerlo así como está en la muestra, ¿no? Con palitos en un vasito. Depende del envase, o sea, si tu
tu envase es muy grande y tu cebolla es chiquita, entonces tienes que ponerle peor. Busquen una Ok. cebolla que encaje en un Y envase el, que tengan de plástico ujú, y, y que llene, ¿no? ¿Cómo se llama? ok, Que tenga en contacto la parte de la base con agua. ok. En el vaso no va a haber nada, ¿no? O sea, o va a tener agua. O, ok. O No, tiene sea, que tener agua. tiene que tener agua. Claro, la parte basal de la cebolla tiene que estar sumergida en agua. Ok, listo. Por ejemplo, ahí Yumi dice que va a poner una cebolla cada día, entonces, es que es nota, chicos. Entonces, ¿No yo lo puedo creo poner que al mismo ahí tiempo? También se puede poner al mismo tiempo, ¿no? también. Profe, y las Entonces, raíces ahí tienen que estar en contacto con el agua al momento sí, de llevarlo. sí, levemente. Ajá. Entonces, preparen eso, chicos, porque yo ya he conocido en semestres pasados chicos de que han llevado sus cebollas y no tenían nada de raíces. ¿Y usted no le puso los 6 puntos? No, no le puse. Con tal que Ok, tenga raíces, está bien. bueno. Bueno, yo en alguno de mis grupos yo doy puntos extras por Si tiene hacemos más raíces. concurso de cebollas, la cebolla más presentable. Pero bueno, no Ah, sé cómo calificarán sus demás docentes. Entonces, lo principal es lo de la rúbrica, ¿no? Entonces, su docente ya les había dicho, ¿no? Si es grupal, individual. En mi caso, yo prefiero que sea individual. Como les digo, porque hay esos problemas de que cuando hacen grupo, le encargan a alguien y de ahí ese alguien llega el día de la práctica y dice, o sea, no, me olvidé. O sea, ya he conocido casos que hasta han dicho, he estado viniendo, profesor, a la práctica y me han asaltado y se han llevado mi cebolla. O sea, ahí como que, oh, o sea, te van a robar justo tu cebolla. O sea, o otro chico que estaba yendo a la práctica y dijo que al bajar se olvidó su cebolla en el asiento. mm. Y esa Ok, evaluación va a ser que pongamos las raíces en el microscopio, identifiquemos lo que es la división y la interfase. exacto. Todas las fases de la mitosis tienen que identificar y Claro, tienen las que hacer 4 esquema. fases más una fase que es la interfase, ¿no? Ujú. Y ahí tienen que llevar sus colores y tienen que hacer Solamente es esquema. dibujar, al costado no tengo que poner alguna información de... También No. tienen que poner informaciones. En mi caso, yo pido dos características de esa fase. Ah, ok. Y, y en mi caso, o sea, no sé cómo sean los demás docentes, en mi caso está prohibido usar guías, celulares, o sea, todo es guardado. Es como un examen. Se supone Ujú. que ya tienen que ir sabiendo todo lo de También ese debemos informe. saber el nombre científico y la... Exacto, ya deberían saber eso. Y el colorante es tal como está en el guía, ¿no? Porque mi profesor dijo que van a cambiar de colorante, no sé, algo Pueden escuché. cambiar. O sea, tienen que estar atentos a las indicaciones ese día. Ah, ¿Ok? no es exactamente como el que está en el guía, el colorante. Puede cambiar. Ujú. Ah, ya, ya, Pero ya. ese mismo día se le va a dar la indicación. Entonces, la idea es que ustedes ya vayan leyendo la rúbrica y sabiendo qué es lo que se les va a solicitar, porque en ese momento ya no van a buscar información. ¿Ok? Ah, claro, claro. Y además que cada uno va a tener un microscopio y cada uno va a tener que buscar Y los sus profesores fases. nos van a ayudar a poner nuestra raíz. ¿Ellos van a graduar el microscopio o nosotros? ¿Nosotros? En mi caso es como un examen, o sea, los alumnos entran, van con sus cebollas, preparan sus muestras, van a su microscopio y van a buscar solos. Entonces, si no, a la única manera que puedes llamar al profesor es para indicarle que ya encontraste tal fase y que te evalúe. Entonces ahí yo voy, evalúo efectivamente, es una metafase, una anafase. En su hoja de informe le doy su check y ya puede hacer el esquema. ¿Ok? O sea, no Profe, pueden hacer ningún esquema sin la aprobación del docente. profe, y de manera resumida, ¿cuáles son los pasos para poder llegar a observar las fases? O sea, así de manera resumida, ¿qué le vamos a echar así? Revisen la Ah, guía, chicos. ustedes van a poner colorante, nosotros ponemos el colorante. Depende del docente. Hay algunos docentes que prefieren hacer las láminas y ya dárselas preparadas, o hay docentes que les van a indicar que ustedes hagan todo solos. La cuestión es el tiempo también, porque ustedes tienen que entregar ese informe ese mismo día. Eso Entonces, todavía falta lo de la cebolla, ¿no? Es la otra la... semana sí. es.
No, no es en la semana, no es en la semana Es la otra 14. semana. No, la semana 13. Profe, es de ese informe, es de esa Ay, sí, cierto. evidencia de la que se va a hacer el informe en la misma clase, ¿no? En la Sería, semana 13, mitosis. O sea, chicos, a ver, el plan es el siguiente. Esa semana hacen el trofodesis, ¿ok? Entonces, la siguiente semana entregan el informe número 5, que incluye extracción, electroforesis y PCR. Ese mismo día hacen su informe de mitosis. O sea, técnicamente, la próxima semana están entregando dos informes, el informe grupal y el informe individual, que se desarrolla ese mismo día. ¿Ok? La siguiente semana, que es la última práctica, es la de meiosis. Y ahí ustedes van a dar el último pasito. ¿Ok? Que en teoría debería incluir solamente electroforesis, mitosis y meiosis. ¿Ok? Lo de extracción de ADN y PCR entra en el examen final. Ahora, eso depende del docente. O sea, le estoy contando desde o sea, lo que yo estoy manejando en mis grupos. Y la semana 15 sería su examen final del laboratorio. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta es su última semana de descanso en el laboratorio de biología celular. Y ya a partir de la otra semana solamente van a tener evaluaciones. Se van a tener dos informes que entregan, un pasito y el final. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con lo de la mitosis. Ese informe es fácil, digo, chicos, pero la clave es tener una buena cebolla, leer la rúbrica y hacer buenos esquemas con las informaciones que se les va a solicitar. No, no van a morir, chicos. Solamente Sí. lean, ¿Verdad? prepárense. No, tú vamos a tener que hacerlo del microscopio, ¿no? Pensé que la profesora me iba a ayudar a No, ponerlo. se supone que a estas alturas ustedes ya manejan el microscopio solos. O sea, aunque depende del docente. O sea, en mi caso, yo prohíbo que reciban ayuda tanto del docente como de sus compañeros. ¿Ok? Ah, Entonces, es como un examen. En mi caso es como un examen. O sea, yo prohíbo celulares, prohíbo guías, prohíbo todo. Porque se supone que ustedes ya están yendo preparados, dominando lo que es la mitosis. ¿Ok? No sé si hay alguien de mis grupos aquí, no hay nadie, ¿no? Entonces, bueno. En el caso de ustedes, como les digo, ahora que ustedes todavía tienen práctica del trofoesis esta semana, ¿no? La mayoría. Para los que no han llevado el troforesis, yo entonces tuve hoy día. aprovechen ya, y les dio las indicaciones para la mitosis, me imagino, su docente. Me dijo la profesora, es fácil, me dijo, nada más, todos sacan 20 dice. Y yo dije, ah, ya. Pero no dijo nada de microscopio, ¿no? Pero solamente dijo de la cebolla. Ok, entonces era para que les pregunten cuáles son las indicaciones, ¿no? Entonces, Mm. igual, a través de su delegada pueden mandarle un mensaje y preguntarle a la profesora, ¿hay alguna indicación para ese día? Tenemos que, no va a permitir usar guías, celulares. Ok, haga mejor esa consulta ahora en estos días para que cuando no llegue el día de la práctica se lleven sorpresas, ¿no? Porque de ahí ustedes de repente Profe, están una pensando, consultita. Así como dime, algunos se meten a clases de biología para poder tener, digamos, un doble repaso, ¿así nos podríamos meter en laboratorios? depende del docente. O sea, si hay un docente que, o sea, pueden repetir, yo creo que si conversan con su docente, ok, por ejemplo, yo tengo grupo los lunes con los de Villa, por ejemplo. Si uno de los chicos de Villa quiere repetir otra sesión conmigo, de repente el jueves o el viernes que yo tengo en Campus Norte, o sea, pueden decirme, ¿no? Y si es que hay disponibilidad, o sea, si hay espacios libres, yo creo que no había ningún problema. Porque ya en estas ¿Usted semanas, va a ya ser de Villa, profe? no, yo ya hice Villa el lunes, ahora mañana y el viernes tengo en Norte. Y ya en varios grupos que yo ya tengo, ya hay ¿A varios qué chicos que hora, a qué hora ya se han Profe, retirado. en, ¿a qué hora, Entonces, profe? hay espacios. norte? En norte, Norte, ¿a qué norte, ¿a qué hora? hora? No nos quiere enseñar el Mañana, microscopio. no, pero mañana es electroforesis. Ah, normal, normal, profe. No hay profe. Yo vengo. Mm, Mañana electroforesis. Yo tengo desde las 8:40 de la mañana hasta las
Salón, profe, salón. ¿Puedo venir? Mientras no vengan en grupo, si pueden uno o dos. Yo y Jara nomás creo. Ok. Me falta Ya, técnica. salón, profe, ¿en qué pabellón? ¿En el A o en el B? No, en Noctes hay dos laboratorios, uno que es el primer piso y otro que está en el segundo. Yo mañana tengo hasta las 4:10, tengo en el primer. Yo estoy todo el día mañana. Estoy desde las 8:40 hasta las 4:10, estoy en el primer piso, que está entrando al campus. Y de Ya, 4:10 hasta las 7:50 tengo en el que está en el segundo piso. ya, profe. Entonces, si quieren ir, van, me avisan y si hay disponibilidad, porque como le digo, ya hay varios grupos en los que ya tengo chicos que ya han tirado la toalla y ya no están yendo. Entonces, ahí pueden tal vez encajar. Pero van con tiempo, pues, si me avisan. Ok, entonces, yo no creo que no había problema. Listo, Profesor, chicos. si yo, Entonces, dígame, señorita. eh, sí, los profesores, o sea, si por ejemplo consulta a un profesor que hace bio práctica en Sevilla, ¿podría decir si me podría dejar entrar para practicar con el microscopio? No dejan, ¿no? Mm, depende. Tendrías que hablar con el docente. Porque el Ah, ya. docente de ahí tendría que hacerse responsable de si pasa algo malo, ¿no? Con el microscopio. Entonces ahí sería responsable. Entonces lo ideal es que ustedes le hagan la consulta a su mismo docente, ¿no? Sería lo ideal. ¿Ok? Entonces, su propio docente de repente está editando mañana o pasado en, en Villa o en Note, entonces ahí sería lo mejor, ¿no? Por ejemplo, en el caso que si quieren utilizar microscopio, ¿no? Entonces, a los que les falta eso, yo creo que podrían hacer esa consulta, ¿no? Sí, profesor, necesito platicar, no sé si me puede dejar. Pueden hacer la consulta, entonces ya depende del profesor en sí. ¿Ok? En mi caso, está difícil, ¿ah? O sea, yo podía ayudarles a los que son de mi grupo, ¿no? Porque, o sea, los tengo bajo mi responsabilidad para que usen el microscopio, ¿no? Ok, listo, chicos. Nos Entonces, vemos ahora sí, se mañana, ha pasado profe. casi media hora. Ya Ya, profe, ahí, mañana si, hablamos. Hasta luego, si profe, nos van, vemos si van, mañana. se identifican y ya, ahí conversamos. Ok, chicos. Entonces nos Ya, vemos, profe, se chau. cuidan. Un Gracias. Chao, profesor, nos abrazo. vemos mañana. Ok, y si van mañana, lean la guía. ¿Eh? No vayan así sin saber nada. Ok, ya nos vemos. Hasta luego. Chau, profe, chau.